Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un placer poder continuar con esta jornada de conversaciones. Soy Carolina Varada, soy directora de Wingu, estamos en el escenario amarillo, a punto de comenzar esta charla que tiene un título muy desafiante, que se llama Cómo ponernos de acuerdo cuando estamos en desacuerdo. Bienvenidos y bienvenidas también a nuestros speakers. Muchísimas gracias por sumarse. Le voy a compartir entonces la palabra a Santiago Forteza de Cubadili para que nos pueda guiar en esta conversación. Bueno, muchas gracias, Caro. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Estamos muy contentos de estar participando en esta nueva edición del FITS Democracia organizado por Wingu. Y bueno, ver a tanta gente conocida del ecosistema es un verdadero placer. Bueno, mi nombre es Santiago Forteza, hago parte de Cubadili. Para quienes todavía no nos conocen, Cubadili es una organización que potencia el impacto de otras organizaciones, de gobiernos y de fondos filantrópicos en Latinoamérica. Al igual que Wingu, formamos parte de Civic House junto a otras 9 organizaciones hermanas, podríamos decir. Y bueno, como decía Caro, nuestra charla se titula ¿Cómo ponernos de acuerdo cuando estamos en desacuerdo? Y tiene como objetivo intercambiar experiencias exitosas, impulsar el formato de mesas de diálogo multipartidarias o multisectoriales como una metodología colaborativa para promover acuerdos desde la sociedad civil en periodos electorales, pero también durante mandatos de gobierno, ¿no? Como muchos saben, este es un año electoral en muchos países de nuestra región y desde Cubadili nos preguntábamos cómo podríamos aportar valor para generar procesos electorales más colaborativos que permitan fortalecer nuestras democracias en la región. Y bueno, entonces, repasando un poco algunos de los últimos proyectos en los que estuvimos trabajando, como por ejemplo, junto a la Secretaría de Cambio Climático en Argentina, en el marco de un acuerdo de Escazú, facilitamos una serie de procesos participativos, o el proyecto en el que colaboramos junto a Civic Compass, WorkerTech Argentina, facilitando y diseñando mesas de diálogo, justamente mesas de diálogo multi-stakeholders o multisectoriales. Dijimos, claro, tenemos que hablar de procesos de diálogo y de cómo colaborar con el enemigo, para citar a Adam Kahane. Si no lo conocen, les recomiendo leer su libro. O cómo colaborar con quien no estamos de acuerdo, cómo ponernos de acuerdo. Y qué mejor espacio para compartir nuestra experiencia que en el FITS Democracia. Así que bueno, acá estamos y sabemos, digamos, que hoy en día, digamos, resulta muy difícil implementar unilateralmente políticas públicas, ponernos de acuerdo, ya que los problemas que atravesamos como sociedades son cada vez más complejos. Y para afrontar esos problemas, para superarlos, se necesita un mayor grado de retroalimentación, de compromiso, de colaboración y consenso entre las partes involucradas. Si bien los diálogos siempre son reconocidos como una herramienta valiosa para generar acuerdos, muchas veces sabemos que esos espacios formados no se concretan o pierden apoyo y no logran alcanzar los resultados esperados. Así que bueno, esa es un poco la idea de la charla y queremos contarles cómo este tipo de metodologías que implementamos en Cubadili y compartir con el panel pueden ayudar a fortalecer nuestras democracias, no solo para generar conversaciones potentes, interesantes, sino para construir acuerdos programáticos de cara a la ciudadanía. Y bueno, voy a tener el placer de compartir el panel junto a 2 panelistas muy experimentados que nos van a compartir su experiencia y las de sus organizaciones en el fortalecimiento de la democracia. Por un lado, contamos con la presencia de María José. María José es asistente de programas en el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, mejor conocido como el NIM. Y Andrés Sáenz Peñas, que es director ejecutivo de Civics Colombia. Así que les paso la palabra para que ustedes mismos se puedan presentar. Listo, entonces me presento rápidamente. Mi nombre es, como estaba diciendo Santiago, es María José Tejedor. Yo hago parte del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, que para las personas que de pronto no lo conocen, es una organización de cooperación internacional que busca también fortalecer el sistema de los actores y la cultura política desde la cooperación entre actores políticos y cívicos a través de diferentes enfoques como la innovación en democracia, la construcción de paz y la equidad de género.
Y particularmente yo hago parte del proyecto Quórum, Mujeres y Jóvenes Innovando la Democracia, que es un proyecto financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo a través pues, de la Embajada de Suecia en Colombia. Y este pues, es un proyecto que nosotros lo que buscamos es contribuir al aumento de la participación política de mujeres y jóvenes en espacios de toma de decisión. Entonces, para nosotros es un gusto participar en este espacio. Agradecemos también la invitación. Bueno, y entiendo que entonces voy yo. Mucho gusto. Mi nombre es Andrés Sáenz Peña, soy el director ejecutivo de CIVIX Colombia. Soy feliz de estar aquí con todas y todos ustedes en esta sesión de FITS Democracia 2023. Un agradecimiento muy especial para Santiago, pero también para todo el equipo de Civic House, de Wingo, de Cubadil y de todas estas organizaciones maravillosas que hacen que este espacio sea posible. CIVIX Colombia es una ONG de origen canadiense que se dedica al fortalecimiento de los valores cívicos y democráticos en docentes jóvenes y estudiantes por debajo de la edad de votación. Nosotros lo que hacemos es convertir a estudiantes en ciudadanas y en ciudadanos que sean más activos, más participativos y que estén mejor informados. Y lo que queremos con esto es sembrar una semillita de transformación de la cultura política desde las aulas de clase, mostrando que los jóvenes tienen muchísimo que aportar en estas sociedades y en esta democracia. Entonces, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias a ambos por sus presentaciones. Les propongo que avancemos y les recuerdo a quienes estén participando de nuestra charla, les agradecemos por estar del otro lado. Les recordamos que tenemos 40 minutos, así que como moderador me va a tocar tener que ser un poco el guardián del tiempo para poder distribuir equitativamente la palabra. Y les cuento que también reservamos 5 minutos para el final de nuestra conversación para que puedan hacer preguntas a lo largo que vaya avanzando la conversación. Les pedimos que las vayan dejando en el chat y bueno, tendremos que seleccionar solamente 2 de ellas para poder compartirlas al final con nuestros panelistas. Si les parece bien, me gustaría comenzar invitando a nuestros panelistas a que nos compartan alguna experiencia, María José y Andrés, relevante a la hora de promover el diálogo y la colaboración entre actores con intereses contrapuestos, podríamos decir. Cuéntenos, ¿de qué se tratan estos proyectos o programas y cuáles fueron los principales desafíos o aprendizajes que tuvieron implementando procesos de diálogo multisectoriales o multipartidarios también, ¿por qué no? Si querés, María José, podés comenzar. Listo, buenísimo. Entonces, rápidamente voy a proyectar una pequeña presentación. Listo, nosotros pues desde el Instituto Holandés les trajimos 2 ejemplos de experiencias que nosotros hemos desarrollado desde el proyecto Quórum, que sentimos que pues son experiencias claves para poder compartir en este escenario. El primero de ellos es el proceso de diálogo juvenil, que fue un proceso que nosotros desarrollamos el año pasado entre agosto y noviembre, que fue un proceso que lo que buscaba era buscar o contribuir con capacidades a los consejeros municipales de juventud y las plataformas municipales de juventud como miembros de este subsistema de participación de juventud que manejamos desde el Sistema Nacional de Juventudes, para que pues, estos jóvenes tuvieran también herramientas de deliberación, acciones de formación y de innovación en diálogo para que ellos también pudieran crear propuestas de planes de trabajo para enfrentar también los principales retos que existen en sus diferentes municipios o generar incidencia en espacios de toma de decisión, particularmente en los departamentos de Cauca, Caquetá y Tolima. Entonces, acá lo que nosotros quisimos trabajar o lo enfocamos en 4 fases de implementación. Una primera fase de alistamiento, que lo que buscaba era poder convocar a estos jóvenes consejeros y de las plataformas municipales para después formarlos en que ellos también entendieran un poquito como cuáles son sus funciones desde lo que la ley y el Estatuto de Ciudadanía les exigía, porque nosotros llegamos en un contexto donde estos jóvenes fueron posicionados sin entender un poquito lo que tenían que hacer desde el Sistema Nacional de Juventudes, para ya después entrar a una alimentación temática que permitiera que ellos también pues encontraran temas claves para los diferentes departamentos donde estábamos trabajando y convocar a una audiencia juvenil, que fue el espacio de deliberación grande que tuvimos en este proceso. Ya una vez hicimos la convocatoria de estas audiencias juveniles, nosotros ya pasamos después a una fase de formación de estos jóvenes participantes de la ciudadanía juvenil en general, jóvenes de los 14 hasta los 28 años,
para que tuvieran todos una nivelación de conocimientos en temas de participación. Y ya una vez tuvimos esta formación, pasamos a un espacio de audiencias juveniles, que fueron espacios de deliberación democrática, que lo que buscaban era identificar problemáticas puntuales de los diferentes departamentos donde estábamos trabajando, y ya una vez se generaron estos espacios de deliberación, pues pasaron los jóvenes, tanto consejeros municipales como de la plataforma, a generar propuestas de cambio que pudieran dar una solución a estas diferentes problemáticas. Y ya una vez se tuvo este espacio de solución, pasamos a una fase de validación con autoridades locales, entre esas alcaldías y consejos municipales, para que también le pudieran dar una retroalimentación a lo que hicieron, a este ejercicio de liberación que se hicieron entre los diferentes jóvenes, para finalizar con una última etapa de entrenamiento en lobby para que se pueda llevar a espacios de incidencia. Entonces, rápidamente, frente a los resultados más visibles que nosotros vimos de este espacio, fue la formación casi de 200 jóvenes, entre los 14 y 28 años en temas de participación juvenil, la instalación de capacidades en deliberación e incidencia en 90 jóvenes, tanto pues del subsistema participación juvenil en Florencia, Popayán e Ibagué, que fueron las ciudades en donde enfocamos el espacio, y desarrollar también 15 audiencias juveniles de diferentes temáticas que incluyen una participación de casi 600 jóvenes y autoridades locales de Florencia, Popayán e Ibagué. Y digamos que de todo este proceso grandísimo, el insumo más grande o el resultado más que nosotros vimos más de mayor éxito fue la incidencia directa en la construcción de la política pública de juventud en Florencia y en Popayán. Y ya con este ejercicio, nos permitió sentar las bases para un ejercicio muchísimo más grande, que viene siendo el ejercicio del mini public, que fue un ejercicio que ya desarrollamos a nivel nacional y que sigue también como esta lógica de deliberación democrática en Colombia. Entonces, lo que quisimos hacer con este ejercicio, o lo que seguimos haciendo en Mini Public, porque se me olvidó mencionar, lo iniciamos en febrero y aún estamos implementándolo, fue básicamente generar 30 propuestas de cambio al sistema político electoral colombiano, y que los mismos jóvenes también lo pudieran llevar para solucionar también diferentes problemáticas en torno a la participación de la juventud en Colombia. Entonces, esto lo iniciamos con una primera fase de selección, en donde seleccionamos a 495 jóvenes de todo el país para que entraran a este proceso de Mini Public, y así como en el PDJ también tuvimos una primera fase de aprendizaje para poder nivelar los conocimientos de estos jóvenes, y lo hicimos a través de casi que 6 sesiones virtuales de clase sobre temas claves en democracia, juventud e incidencia, para después pasar a unas fases de deliberación, una primera fase de deliberación territorial con estos 495 jóvenes, en donde nos dividimos pues, de manera virtual en 10 comisiones de trabajo, donde ellos también identificaron esas principales problemáticas frente a la participación juvenil. Y de esos 495 jóvenes, ya lo reducimos a 100 representantes de todos los departamentos de Colombia, que en una deliberación nacional de manera presencial en Bogotá, identificaron o más bien establecieron 30 propuestas de cambio que en este momento que se están llevando a espacios de incidencia a través de un comité de seguimiento que surgió de este espacio. Entonces, esos son como los ejemplos que queríamos traer a colación, y ya más adelante les quería mencionar un poquito ya como los resultados que nosotros hemos visto en las herramientas. Entonces, no sé, Santiago, te devuelvo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, María José. Súper interesantes estos 2 proyectos que nos trajiste para compartir y súper ambiciosos. Para seguir con la conversación, Andrés, te propongo que nos cuentes un poco de las experiencias que trajiste para compartir desde Civics. Muchas gracias, Santiago. Claro que sí. Bueno, como yo les comentaba previamente, la misión fundamental que nosotros tenemos en Civics Colombia consiste en convertir a estudiantes en ciudadanas y en ciudadanos que sean más activos, más participativos y que estén mejor informados. Y por eso la lógica de trabajo que nosotros traemos de presente tiene que ver con cómo actuar esos 3 elementos en los jóvenes. Por una parte, a través de educación en democracia y ciudadanía, por otra parte, a través de liderazgo juvenil, y por último, en temas de ciudadanía informada. Y para ello nos fundamentamos en esta idea que tiene mucha relación con la lógica de la pregunta que nos compete el día de hoy, ¿no? ¿Cómo ponernos de acuerdo cuando estamos en desacuerdo? Y es que yo creo que
para entender bien una experiencia es necesario irse a la lógica de lo fundamental, de entender cómo en una democracia tenemos ese principio fundamental de que no todos pensamos, opinamos igual, pero que también, porque somos seres humanos y tenemos todavía incrustado un pensamiento que es tribal, que permitió la supervivencia de la tribu hace miles de años, en la incomodidad de la diferencia, entender que había unos contra unos otros, pues cuando llevamos esa mente primitiva al mundo social, al mundo de las complejidades sociales, pues en lo que nos encontramos es en que podríamos llegar a pasar a la deshumanización del otro. Y la deshumanización del otro no solo a través de la violencia, sino también, de manera muy importante, a través del no reconocimiento del otro en los espacios de discusión, en los espacios públicos, que es lo que nos pasa mucho en este entorno de las redes sociales, donde ya, como no tenemos que darle un caracarazo a la otra persona, podemos terminar diciendo cualquier cosa que se nos ocurra, deshumanizándolo en su esencia, a pesar de estar en un ecosistema digital. Entonces nosotros cogemos todos estos elementos en cuenta y los ponemos de presente en nuestras experiencias y en nuestros programas, a través de ideas como comenzar todos los procesos de formación con la lógica de la construcción de acuerdos colectivos como puntos de partida para la comprensión mutua, tanto entre jóvenes como entre la población de docentes con la cual trabajamos estos programas, pero también y de forma muy importante en Civics, el corazón de lo que hacemos tiene que ver con una formación a docentes y jóvenes en habilidades socioemocionales que permitan conectarnos con nuestras emociones e identificar sus raíces. Porque cuando tú estás conectado emocionalmente y entiendes y gestionas emocionalmente lo que quieres decir en cualquier tipo de entorno, sea político, sea social, sea cultural, pues lo que logras es poner en práctica herramientas que sean efectivas para ponernos de acuerdo cuando estamos en desacuerdo, para poner en práctica herramientas de escucha activa y diálogos constructivos. Y de ahí surgen varias de nuestras iniciativas como el Laboratorio de Liderazgo Juvenil, LeaderUp, o nuestro Círculo de Mujeres Púrpuras, nuestro Círculo de Mujeres Jóvenes, Marea Púrpura, en los cuales ya en 11 ciudades de Colombia hemos graduado más de 1.100 jóvenes entre los 14 y 18 años en el trabajo de estas habilidades socioemocionales para el liderazgo que nos permitan efectivamente atacar de raíz estas problemáticas que implican no entendernos, que implican estar cada vez más polarizados como sociedad y que implican que muchas veces las voces de los jóvenes no sean escuchadas, ¿cierto? Hemos desarrollado este trabajo en más de 11 ciudades y sabemos que estos chicos y chicas fortalecen efectivamente sus habilidades para un liderazgo que sea ético, que sea democrático y que sea adaptativo. De hecho, pues ambos programas fueron los únicos programas en el mundo seleccionados por Apolitical Foundation como parte de la red de iniciativas locales de liderazgo que son con menores de 18 años, porque todos los programas de liderazgo que existen para jóvenes, pues aquellos que tengan reconocimiento internacional, van de 18 para arriba y nuestra apuesta es transformar estas realidades desde las aulas. Pero también, Santiago, me gustaría mucho explicarles acerca de lo que es el programa bandera de Civics Colombia y es voto estudiantil, porque tiene todo que ver con la dinámica electoral en la cual actualmente nos encontramos en Colombia. Este es un programa que utiliza un evento político del mundo real, como las elecciones, y lo vuelve una oportunidad de aprendizaje significativa en las aulas de clase. Formamos a docentes de instituciones educativas a lo largo y ancho del país, les damos todas las herramientas para que trabajen este tipo de dinámicas en las aulas, participación política, principios democráticos, asuntos electorales, cómo votar en una elección, cómo ponernos de acuerdo también en el marco de una lógica de ciudadanía informada. Y los docentes trabajan con sus estudiantes todo esto a lo largo del periodo electoral. Luego Civics Colombia le da a todas las instituciones educativas participantes kits electorales, urnas, cubículos, tarjetones, todo. Y niños, niñas y jóvenes votan al mismo tiempo que los adultos por los mismos candidatos y candidatas del mundo real, al mismo tiempo que lo hacen sus padres de familia, al mismo tiempo que lo hacen los adultos. Y esto ha sido fantástico, Santiago, porque lo que nos ha permitido es ver de qué manera estos niños, niñas y jóvenes terminan cambiando sus percepciones, sus actitudes y sus comportamientos frente a la democracia. El 84,4% de los que han participado aseguran que una vez cumplan su mayoría de edad, votarán en elecciones. El 85% se sienten más confiados para votar y el 72%, ojo a esto que me parece muy importante, han llevado la discusión, la conversación política a sus casas para tratar de motivar también a sus padres de familia, a su núcleo familiar en la participación en democracia. Y eso es lo que nos permite ponernos de acuerdo cuando estamos en desacuerdo. Esas habilidades de diálogo que sean efectivas, que den escucha activa en núcleos que sean sociales. Uy, ahí estoy viendo que salió una
pregunta en pantalla. No sé si es porque ya se me acabó el tiempo para hablar esta parte o me confirma Santiago que estoy... No, no, no. Terminá, Ah, ok, Andrés. que salió una pregunta ahí volando. Voy a cerrar entonces lo que les estaba diciendo. Sí. Y es que, Santiago, tuvimos el año pasado en Colombia 207.892 jóvenes participando de 767 instituciones educativas, 154 ciudades de Colombia. La simulación electoral juvenil más grande de la historia de América Latina. Y la vamos a volver a hacer ahorita, en octubre de este año, con las elecciones locales y regionales. Y pues yo invito a los asistentes de FITS Democracia a que conozcan más del programa en votoestudiantil.co y a que también tratemos de llevar esto a otras latitudes porque queremos que este sea el programa más grande de América Latina en términos de educación en ciudadanía y democracia. Más adelantico en la siguiente pregunta, Santiago, para ya cerrar acá mi punto, les hablo sobre lo que estamos haciendo ya en lucha contra la desinformación y lucha contra la polarización, que también me parece que tiene todo que ver con la conversación que tenemos hoy. Súper interesante, Andrés, súper interesante lo que nos compartís y qué lindos desafíos que tienen nuestras democracias, pensaba mientras te escuchaba hablar. Justamente, y en esto voy a invertir un poco las preguntas, porque me parece que los dos, tanto María José como vos, Andrés, trajeron el rol de la juventud como un espacio muy central para el fortalecimiento de la democracia. Entonces, les quiero preguntar justamente a raíz de un informe que leía, un informe publicado en el 2022 entre UNICEF y CIPEC, titulado Juventudes Argentinas, Prioridades de Política Pública. Ustedes, como bien saben, yo soy de Argentina, pero un poco lo que decía este informe tiene que ver con que sería erróneo pensar que las juventudes o las y los jóvenes no están interesados en la política. Va contra un sentido común, ¿no? Por lo menos en Argentina, con la sanción de la ley del voto joven en el año 2012, se extendió el derecho al sufragio a personas de 16 y 17 años, antes era a partir de los 18 años, y la participación electoral de este segmento de la población fue incrementando progresivamente, ¿no? El informe también menciona que la juventud tiene formas alternativas de participar en política, digamos, que por ahí no son las tradicionales. Nosotros vemos que se involucran en la participación política no solo a través del voto, sino también mediante canales digitales o movilizándose alrededor de ciertos temas que los convocan más, como por ejemplo el cambio climático, ¿no? Sin embargo, mencionaba este informe y por eso lo traigo, me parece interesante compartirlo y discutirlo. La participación de las juventudes no parece ser suficiente para que sus ideas y sus visiones de política pública sean escuchadas y representadas por el sistema político. Entonces, en este sentido, Andrés, María José, les quisiera preguntar sobre la importancia de generar una cultura política del diálogo, ¿sí?, en las generaciones más jóvenes y para seguir fortaleciendo nuestras jóvenes democracias, justamente, y también sobre qué soluciones institucionales, ya mencionaron algunas, pero me gustaría que puedan compartir, nos está escuchando gente de toda Latinoamérica, de diferentes países, y que puedan compartir también las personas que nos están acompañando, desde qué ciudades nos acompañan, por el chat, eso sería interesante, pero qué soluciones institucionales creen que han generado avances a la hora de incorporar a las juventudes para enriquecer y de alguna forma renovar o refrescar los debates mediante sus perspectivas. Si te parece, María José. Buenísimo. Yo estaba tomando nota de lo que estabas preguntando y siento que la pregunta es súper importante, particularmente porque nosotros también venimos de un contexto en donde, o de una lógica en donde venimos de una crisis, pues, de la representación democrática. Entonces, digamos que por eso es importante o es clave esta idea de abrir esa representación a grupos históricamente subrepresentados, como es la juventud, como son, o como trabajamos también desde como la juventud y las mujeres, que llevan también procesos democráticos y consensos válidos en la misma discusión pública. Entonces, frente a tu pregunta de cómo, o sea, de por qué es importante generar esta cultura política de diálogo, nosotros lo vemos que es clave poder generar esta cultura de diálogo pues desde jóvenes, porque lo que permite esto es la consolidación de redes de confianza.
y es que pues el diálogo no se logra entre extraños, sino se logra precisamente entre esos pares, y la confianza es lo que nosotros hemos visto que ha sido como este factor mediador que puede nivelar un poquito como esas expectativas de acción y de solución, y de saber que nosotros también podemos tener un reto en común, que pues si bien nos paramos de orillas diferentes, también es compartir, digamos que ese reto por el desarrollo local de nuestros territorios, y que también al ser un reto en común es también un compromiso que se tiene que mantener en la articulación constante que pues sostengan acuerdos en el tiempo. Entonces también frente a lo que mencionaba sobre estas propuestas o estas soluciones institucionales que se deberían o que podrían solucionar, digamos, que esta problemática de la falta de la participación, nosotros vemos clave, por ejemplo, la inclusión de agendas de gobierno abierto, ¿no? O sea, que la misma institución pueda tener lógicas de transparencia, rendición de cuentas, participación e innovación, que precisamente lo que permite es que sectores no escuchados participen del diálogo público o de esa democracia deliberativa que permite generar consensos entre esas diferentes grupos poblacionales que, como les mencionaba, carecen de esa brecha del espacio democrático. Entonces, eso es como lo que nosotros hemos visto y lo que nos gustaría también impulsar y hacer como esa conciencia en los diferentes espacios de las autoridades locales, pero también desde los espacios cívicos. Muy bien, María José, bárbaro. Me parece muy interesante esto que traes, sobre todo de la confianza. Ahora en la próxima pregunta le damos la palabra a Andrés y podemos profundizar un poquito más sobre las condiciones necesarias, las herramientas, las metodologías que podemos usar para generar estas condiciones de confianza y colaboración. Andrés. Gracias, Santiago. Sí, yo creo que lo que menciona María José es muy importante. El elemento de la confianza, sin lugar a dudas, es esencial. Y a mí me gustaría de pronto que nos pongamos en situación con lo que muchas veces pasa en nuestras sociedades, y es que tendemos a pensar erróneamente que a los jóvenes no les gusta participar o que no quieren vincularse con las dinámicas de la política, y yo creo que hay un error de pensamiento ahí, porque es que no es que a los jóvenes no les guste participar, es que a los jóvenes no les gusta participar en espacios de participación formales como lo hacen los adultos por la construcción de un mundo políticamente adultocéntrico, ¿no? Los jóvenes participan, pero participan a través de sus propias expresiones en espacios políticos no formales, porque se puede participar a través del arte, se puede participar a través de la cultura, se puede participar a través de las diferentes manifestaciones sociales, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que pasa es que como tenemos construido una lógica de Estado institucionalizada en donde las decisiones fundamentales de la sociedad se toman en espacios formales, pues ahí es donde tenemos un problema, porque hay una desconexión entre las lógicas de participación que los jóvenes tienen incorporadas con la manera en que se toman las decisiones más transformadoras en las sociedades democráticas. Y ahí le agrego otro elemento fundamental. Muchas veces erróneamente nos pensamos entonces que la solución es aumentemos los espacios de participación de los jóvenes, mejor dicho, que eso, cantidades de espacios de participación de los jóvenes. Y esto puede ser polémico, pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque es más importante que la densidad y la calidad de esos espacios sea del más alto nivel a que tengamos miles y millones de espacios que no estén sirviendo para nada, ¿cierto? Para hablar del caso de Colombia, a mí me parece muy importante pensar en lo que ha venido sucediendo con los consejos locales de juventud. Para el resto de los latinoamericanos que están acá en esta charla, básicamente en Colombia, por el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, cualquier joven a partir de los 14 años puede ser elegido dentro de una posición política en el aparato estatal y actuar como un representante electo que defienda los intereses de la juventud ante alcaldías, gobernaciones, ante el nivel nacional. Y uno diría, fantástico, qué cosa más maravillosa, ojalá haya más de esto. Y yo digo, sí, fantástico en el papel, pero ¿qué pasa cuando ustedes tienen una mano de espacios de participación en los jóvenes que ya han sido institucionalizados en leyes, en decretos, en normativa, y esos espacios no son efectivos porque no les hemos dado los recursos necesarios para que estos chicos y chicas actúen
y entonces terminan haciendo propuestas un poco en el vacío que no pueden luego implementar o llevar a la práctica, o que tampoco estén las regulaciones institucionales puestas de presente para que efectivamente las voces de estos chicos y chicas sean escuchadas, más allá de que simplemente se las invite a foros o se las invite a eventos en donde supuestamente los estamos escuchando. Entonces, yo creo que acá es muy importante ver de qué manera, a través del ecosistema de la sociedad civil y, por supuesto, a través de las regulaciones institucionales que nos creemos a nivel político, se pueda empezar a transformar esa dinámica. Y esa dinámica se va a empezar a transformar a través de una serie de factores. Uno de ellos que me parece que es absolutamente fundamental es el factor pedagógico programático, y es que los jóvenes necesitan saber cuáles son los espacios en los que pueden efectivamente participar y hacer oír su voz. Y muchas veces esto no pasa porque simplemente en nuestro sistema educativo ya este no es un tema que se esté priorizando, ¿no? Porque cada vez los currículos pedagógicos los estamos desfragmentando más, entonces ya no tenemos que historia, que educación cívica, que democracia, que ciudadanía, ahora tenemos ciencias sociales. Entonces un chico, una chica sale de la institución educativa sin entender muy bien cómo funciona el Estado, sin entender muy bien cómo puede participar desde una perspectiva formal. Ese es uno de los elementos, pero por supuesto otro tiene que ver con lo que mencionaba María José, y es un componente de cultura política. Es muy difícil que los jóvenes participen si no confían en las instituciones. Es muy difícil, porque tú tienes un incentivo perverso a la participación. Y es decir, no, pues la verdad, no, ¿yo para qué participo? ¿Cierto? Si yo tengo 17 años, 18 años, digo, ¿para qué participo? Todos son lo mismo, mi voz no se va a escuchar, esto no va a funcionar. Y yo creo que ahí tenemos que generar espacios de transformación desde la sociedad civil y también desde otro tipo de ecosistemas para que estos chicos y chicas vean, oiga, no, si es posible hacer cosas de manera distinta, ¿no? Si es posible a través de estas mesas de diálogo que mis voces sean escuchadas y que eso llegue a alguna parte. El problema es cuando empezamos a generar una mano de espacios, ¿no? Que no tienen densidad, que no terminan siendo nada. Tiene que acompañarse la formación con la transformación de la cultura política. Y por supuesto, ya lo último, y que lo venía diciendo desde antes, las regulaciones institucionales tienen que estar mejor diseñadas. No nos sirve de nada tener una mano de espacios en los cuales traemos a 1000 jóvenes a hablar si después con esa información no pasa nada. Si después con esa información no se genera política pública, no se generan transformaciones concretas que efectivamente respondan a las necesidades de estos chicos y chicas, porque al final tú lo que vas a tener es un montón de jóvenes insatisfechos porque dicen, ¿para qué nos traen a participar si aquí no está pasando nada? Entonces, esos creo los elementos fundamentales ahí para tener en cuenta. Bien, muchas gracias, Andrés. Me quedaba pensando en esto último que decías, pensando también en los mecanismos institucionales, y un problema que hay es que estos espacios no son vinculantes, ¿no? Esto sucede en muchas instancias de participación, ¿no? Lo podemos ver en diferentes ámbitos. Bueno, por último, como para ir empezando a cerrar nuestra conversación, les quería preguntar, y esto se relaciona con cosas que ya fueron surgiendo, sobre herramientas, metodologías que hayan tenido éxito, buenas prácticas, digamos, que nos quisieran compartir. Nosotros desde Cubadili siempre que facilitamos una instancia de diálogo multisectorial o cualquier proceso de participación de este tipo, tenemos como 4 principios rectores. Uno era el que mencionaba María José, digamos, la importancia de facilitar un entorno de confianza. Otro tiene que ver con la transparencia detrás de los procesos, de la información, saber para qué se está participando, digamos, eso invita a una participación más genuina. Otra tiene que ver con el pluralismo, la representación de las voces dentro de ese espacio de diálogo. Y otra muy importante también es la colaboración. Pero desde su experiencia, ¿cuáles son los enfoques y las metodologías que mejor funcionan para garantizar el éxito de un proceso de diálogo? ¿O qué estrategias podemos utilizar para hacer sostenibles, además, esto es muy importante, me parece, en el tiempo, estos espacios de diálogo? Nos encantaría escuchar sus perspectivas al respecto. Listo, pues rápidamente para que, porque ya nos quedan unos 5 minuticos, las experiencias o las herramientas que nosotros hemos visto que hemos visto buenísimas que han servido en nuestros ejercicios de diálogo,
Ha sido particularmente un tema de formación, que es algo que estaba mencionando Andrés, particularmente para poder tener calidad y densidad de debate, es partir, digamos que, de un espacio de formación antes de cualquier espacio de deliberación, porque eso lo que permite es nivelar el conocimiento de los participantes que vienen, porque es importante también reconocer que uno, pues con espacios multiactores no podemos suponer que todos vienen desde el mismo nivel de discusión, entonces el tema de formación es clave. Y la herramienta o el enfoque que nosotros desarrollamos desde NIRT es el enfoque del pensamiento de diseño. Este es un enfoque, rápidamente, es una metodología que lo que busca es facilitar la solución de problemas de manera creativa y cooperativa, siempre teniendo al ser humano como el centro de la atención. Entonces, es un modelo que también busca la solución de problemas desde los recursos individuales y desde los recursos colectivos que se generan en el espacio. Entonces, pues estas fueron las metodologías que usamos tanto en nuestros procesos de PDJ como de Minipublic, en donde iniciamos problematizando y empatizando sobre los problemas que existen desde la región, con una divergencia desde lo individual de es que a mí me pasa esto, me pasan diferentes problemáticas, para después llegar a un punto de convergencia en donde definamos como colectivo, entonces, cuál es ese problema que vamos a priorizar y que podemos potencializar para buscar propuestas de solución. Y ya después de tener como esta fase de problematización, pasar a una siguiente fase de ideación, que lo que permita también es desde lo individual proponer soluciones y desde lo colectivo converger en propuestas de cambio que se puedan prototipar con ya agregando o generando planes de acción que incluyan recursos, un calendario, roles y responsables, y ya definir un espacio de evaluación y de validación de precisamente esa propuesta de cambio para que pueda ser sostenida en el tiempo. Entonces, pues esas fueron las experiencias que nosotros hemos visto que han sido más exitosas y que más han tenido incidencia en procesos, por ejemplo, como políticas públicas. Entonces, esas son como las que nosotros queríamos compartir desde el Instituto Holandés. Bueno, muchísimas gracias, María José, y le pasamos la palabra a Andrés para que nos comparta también sus experiencias. Tenemos los últimos minutos. Si alguien quiere hacer una pregunta al final por el chat, a ver si nos da Bueno, en el caso de Civics Colombia, para nosotros los elementos fundamentales que podríamos mencionar como mejores prácticas al respecto tienen que ver, uno, con iniciar todos los procesos a través de una dinámica de construcción de acuerdos colectivos como punto esencial de partida para la conversación. La idea de hacer acuerdos colectivos tiene que ver con cómo vencemos esa lógica del pensamiento tribal que les mencioné al principio de la conversación y que muchas veces permanece, así no lo queramos, en nuestro interior. Y yo creo que la idea de fomentar creación de acuerdos colectivos desde el punto de partida inicial de cualquier proceso formativo o de diálogo es fundamental. En segundo lugar, hacer un énfasis en el componente de las habilidades socioemocionales. Porque es que cuando estamos hablando de temáticas que hacen que nos hiervan la sangre, ¿cierto? Como la política, como la religión, como estas cosas que muchas veces sentimos que nos separan, pues a veces es importante ponerle el énfasis en aquello que sentimos que también nos une. Y eso que nos une muchas veces son elementos relacionados con necesidades y necesidades que están insatisfechas. Muchas veces los conflictos que se presentan no se presentan porque en esencia dos actores estén en desacuerdo frente a algo. Se presentan porque hay una percepción de necesidades que están compitiendo en ese momento. Y por eso es importante también el componente socioemocional. Adicionalmente a eso, para Civics, y esto es absolutamente fundamental en todo lo que hacemos, el aprendizaje experiencial. Nosotros no creemos que a participar se aprenda leyendo sobre participación, a participar se aprende participando, ¿cierto? Y en esa medida se tiene que poner de presente en todo proceso dinámicas de aprendizaje experiencial que hagan que el aprendizaje te recorra el cuerpo, ¿no? Y en cuarto lugar también, brindar herramientas que sean prácticas para facilitar esos procesos de aprendizaje, de réplica y de concertación que permitan entender las diferentes opiniones, perspectivas, dinámicas que se vienen presentando en el grupo. Un ejemplo muy chévere de esto, los comentamos ahorita que estamos con un programa nuevo que se llama Acción Cívica contra la Desinformación. Son nuestras mesas locales de diálogo contra la desinformación, que son mesas multiactor en la cual traemos gente de todo el municipio a tratar de entender cómo se vive la desinformación, se vive la polarización, se viven los discursos de odio en su territorio, pero no lo hacemos simplemente a través de una mesa de diálogo.
lo que hacemos es hacer que vivan una experiencia que sea realmente transformadora. Entonces nos creamos una cosa que se llama la caja de Pandora y hacemos que la gente entre con los ojos cerrados a este espacio físico totalmente negro, lleno de cacofonía visual, auditiva, hasta el clima del ambiente es diferente, tenemos toda la experiencia sensorial, la gente abre los ojos, no sabe ni en qué está mirando, todo está brillando, se vuelven como qué está pasando acá. Y todo eso es una demostración de cómo en un ecosistema digital también estamos sobrepuestos a una información visual, auditiva, sensitiva, profundamente compleja. Y luego los sacamos de la caja de Pandora para que ahí, en ese espacio, empiecen a recibir información, jueguitos, por ejemplo, que les permitan luchar contra esos sesgos cognitivos, luchar contra la economía de la información, luchar contra los elementos de desinformación que se encuentran en redes. Y después de eso, sí ponerlos en una dinámica de mesa de diálogo que los lleve a sacar conclusiones sobre cómo se vive efectivamente esa desinformación en sus territorios. Esos son unos ejemplos de ello. Y ya para finalizar, que me parece muy importante, es siempre poder tener estas herramientas a la mano para que cualquier persona, sin importar quién sea y en qué contexto se encuentre, puedan implementarlas en su cotidianidad. Y por eso, por ejemplo, ahorita a finales de septiembre vamos a lanzar nuestro nuevo ecosistema de educación digital e informacional que se llama Doble Clic. Y con Doble Clic lo que queremos es que toda la ciudadanía en América Latina pueda tener a la mano herramientas que les permitan entender la psicología de la información, los sesgos cognitivos, la verificación de información en línea. Y invitamos, por supuesto, a todos los que nos están escuchando acá en FITS Democracia a que nos sigan en redes sociales y en nuestra página web, porque en más o menos unas 3, 4 semanas se estará lanzando Doble Clic oficialmente y nos encantaría que ustedes también conocieran de este nuevo programa de CIVIX Colombia. Muchísimas gracias, Andrés, por compartir. Y tenemos los últimos minutos y por ahí nos podemos dedicar a contestar esta pregunta que trae Laura Catalina Garzón. Nos dice felicitaciones por compartir sus experiencias y pregunta, ¿cómo lograr llegar a poblaciones vulnerables con sus proyectos? Entiende que las instituciones educativas son el canal, pero que dejan por fuera mucho público que está en zonas de conflicto, por ejemplo. Si hay alguien que quiera, y vamos dando cierre a nuestra charla, a nuestra conversación. ¿Quién quiere tomar la palabra? Valiente. Pues sí. Dale, María José, por favor. Yo puedo responder una parte, si quieres, Andrés, también lo puedes complementar. Digamos que estamos de acuerdo también pues con esta pregunta porque nosotros también pues desde niños nos hemos visto con este reto de cómo llegar a zonas en conflicto, zonas también como lejanas o en la ruralidad que es súper difícil llegar. Entonces nosotros hemos visto que una forma súper buena es a través de herramientas análogas, a través de la radio, o si se tiene que hacer de formas digitales, pues las redes sociales, Facebook, WhatsApp, o sea, nosotros hemos visto que esas han sido herramientas que sirven en estos espacios. Y lo bueno es que estas metodologías también de pensamiento y diseño son súper flexibles para poder ser ajustadas para que cualquier persona lo haga. Entonces, de la mano de lo que estaba también mencionando Andrés, de compartir estas metodologías, nosotros también tenemos espacios donde los podemos compartir y son súper fáciles porque cualquier persona con el manual también lo puede implementar de la forma que lo necesite. Entonces, eso es como lo que nosotros hemos visto que se puede desarrollar desde MIMT, pero no sé, Andrés, si quieras complementar a la pregunta. Sí, muy de acuerdo, María José, con lo que mencionas. Nosotros también desde CIVIX hemos visto que el tema de la brecha digital, por ejemplo, en Colombia, sigue estando muy presente. Así seamos un país en el cual hay más celulares inteligentes que personas, eso no se traslada directamente en que todos tengan el mismo acceso de conectividad en territorios, sobre todo en territorios rurales. Por eso es que, por ejemplo, que me parece muy interesante ahorita que justo les estaba hablando de esta experiencia que vamos a crear, que se llama Doble Clic, y uno pensaría, bueno, entonces son ecosistemas digitales, todo tiene que ser pues completamente digital, solo para gente que tenga pues unos niveles de conexión súper fuertes. Y lo que hicimos fue crear diferentes rutas de acción si tú estás en un entorno de baja conectividad, de media conectividad o de alta conectividad. Por ejemplo, para que un docente de una institución educativa en una zona rural de un territorio alejado del país pueda utilizar esas herramientas y trasladarlas a las aulas de clase de manera análoga.
Así como otro docente que esté en un centro urbano plenamente conectado, pues tendrá otra serie de herramientas que le van a permitir ese tipo de dinámicas. Y también por eso nosotros siempre entregamos en nuestros, los llamamos campamentos de la democracia, en nuestros procesos de formación, material análogo, que los docentes y los jóvenes puedan usar con las manos, puedan recortar, puedan dibujar, rayar, etcétera, etcétera, porque sabemos que la conectividad sigue siendo una problemática significativa en sociedades como la nuestra. Entonces, esa es una manera en la cual, por supuesto, tratamos de llegar a distintos territorios con propuestas que sean funcionales a las necesidades de ese territorio. Bueno, muchísimas gracias. Me parece que está respondida la pregunta que nos hacía Laura. Y bueno, estamos llegando hacia el final. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Creo que podríamos seguir hablando y profundizando mucho más en estos temas durante horas, inclusive. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Les queremos agradecer de mi parte, de Cubadili. Muchas gracias por hacerse presentes en esta conversación. Andrés, María José, un placer tener esta conversación junto a ustedes y esperamos vernos en nuevos espacios de diálogo. Claro que sí, muchas gracias Santiago, muchas gracias María José. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego, chao, chao. Muchísimas gracias a todos y a todas por sumarse. Es súper interesante. Estuvimos escuchando. La verdad que está buenísimo poder seguir avanzando en este recorrido de la agenda con todas las personas especialistas que se vienen sumando. Vamos a dar paso ahora a otra de las charlas que se llama Observación Electoral en Acción, digitalizando la vigilancia ciudadana. Estamos unos minutos atrasados con algunos temas de sonido, así que pasaba a contarles esta novedad. Nos van a estar acompañando Camilo Mancera, de la Misión de Observación Electoral, Olga Valle, de Urnas Abiertas, y Leonardo Mario Gómez Berniga, de TEDIC. Les invitamos a que nos esperen, que ya en breves minutos tenemos ahí a todas estas personas como speakers listas para compartir un poquito de su experiencia y de su conocimiento. Así que dennos nada más unos minutitos para que podamos conectar a la persona que nos está faltando y poder también contar con su presencia.